Entonces el tema de hoy es Dios salva y libra. Diga conmigo, Dios salva y libra. Cuán importante es para nosotros poder saber que Dios salva. Cuando uno está en aprietos, cuando uno esté a punto de morir, cuando alguien necesita la ayuda y le dice, venga acá y me saca de estas, que nos salve y que nos libre. Estamos viendo en este mes un tema muy importante que se llama la guerra espiritual. Y quiero que leamos Efesios 6:12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque muchos desconocen que hay demonios, que hay posesión de demonios, existen los demonios. Toman el control y el poder sobre las personas, pero acá el texto nos está diciendo que hay autoridades de maldad, pero también como hay autoridades del mal, también hay autoridades del bien. ¿Por qué digo autoridades? Me habla de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes, ¿sí? Huestes malignas que están rondando por acá en el medio ambiente, están rondando también como están las fuerzas del bien. Entonces nosotros estamos para hacer frente a las fuerzas del mal que se encuentran en el mundo, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar frente a esto? Huestes de maldad que toman también toman dominio sobre las naciones aún, no solamente sobre las personas, sobre los municipios, sino sobre los países, sobre los gobiernos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud sobre esto? Estas fuerzas del mal, que son los demonios o espíritus malignos que nosotros conocemos, influencias satánicas que pueden dominar a una persona, una ciudad o incluso, pues como les decía, un país, cuando hay pecado, cuando hay idolatría, cuando hay injusticia, cuando hay corrupción, cuando se permite el pecado, se van entronando estas fuerzas del mal en el país. Entonces veremos cómo nos debemos preparar nosotros y estar atentos contra estas fuerzas espirituales de maldad, y voy a tomar como referencia el libro de Daniel. Voy a estar todo basado en el libro de Daniel capítulo 6, pero quiero que me acompañe a leer en Daniel capítulo 1, unos versículos para entrar un poco en contexto. Dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñe las letras y las lenguas de los caldeos. Hoy hay muchachos aquí y quiero decirle a los muchachos que ustedes son muy inteligentes, son una generación que tiene muchas habilidades. De pronto nosotros sufrimos a usar un computador, un celular. Hoy ya los niños de 2 años manejan un celular, manejan muchas cosas y tienen muchas actitudes. Acá estaban escogiendo muchachos que tuvieran conocimiento, que fueran mejores, sobresalientes, que tuvieran capacidades para ser llevados a un reino. Tengo un amigo también que él tenía, por su habilidad, fue llevado, está trabajando en la presidencia, ¿sí? Él está trabajando allí, un día nos invitó, fuimos, conocimos todo esto y vemos cómo Dios quiere levantar generaciones, quiere levantar jóvenes. Pero quiero decirles una cosa, así como vamos a ver hoy la reacción de Daniel y cómo Dios lo usó, si Dios usa a un joven, ¿cómo no te puede usar a ti? ¿Cómo no nos puede usar a nosotros? Quiero que usted piense y usted diga, si Dios usó a ese joven, ¿cómo no me va a usar a mí? Que nosotros prestemos atención, y quiero animar también a los jóvenes que puedan tener en su corazón la oportunidad de darle ese señorío a Dios. Hoy les felicito por estar acá en esta mañana, y el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En este mes estamos en guerra, y realmente estamos en guerra.
Estamos orando acá en las tardes, estamos ayunando, hemos evangelizado, pero también cuando uno entra en guerra, el oponente también se prepara y hemos visto cómo Satanás anda ahí como león rugiente y se ha levantado y eso que se despeluca y viene también en contra de uno, pero sabemos que Dios es la victoria, Dios ha traído la victoria, ya venció sobre Satanás. Y este joven, este muchacho está mostrando la palabra de Dios, que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, con los placeres de la vida, con lo que tal vez los amigos están diciendo, venga, métase acá, y usted sabe que eso está mal, pero usted dice, estoy entrando allí. Y usted está entrando allí, usted está diciendo, no sé en qué me estoy metiendo, porque la conciencia te dice que está mal. Al que no es creyente, la conciencia le dice si está mal o bien. Al que es cristiano, el Espíritu Santo es el que le habla y le está diciendo eso está mal, y usted está diciendo, yo no sé hasta dónde voy a llegar, tal vez algún día de mi vida me voy a arrepentir por esto que estoy haciendo. Daniel, siendo un muchacho, dijo, no me voy a contaminar con la porción del rey, voy a cuidarme. Y por esto en el versículo 10 dice que le dijo al jefe de los eunucos, el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, porque le dijo, yo no voy a comer de lo que ustedes están comiendo. El versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Él tuvo una decisión que tomar: o hago lo mismo que los demás o soy diferente. Pero algo bonito que quiero resaltar, por eso como en contexto de lo que pasó en la vida de Daniel, Daniel siendo un muchacho conoció de un Dios poderoso, de un Dios que hace cosas grandes, que nadie se puede imaginar en esos momentos lo que Dios podía hacer. Un muchacho que podía tomar una decisión, o el camino malo, como se llama hoy en día, o el camino bueno, el camino de Dios, el camino que trae cosas sobrenaturales y cosas poderosas para el ser humano, camino de bien y no de mal. Él tomó este camino y él dijo, sí, los muchachos todos están comiendo eso. El rey dijo, pero él tenía algo claro, aunque el rey había dicho, él tenía un rey sobre todos los reyes, y ese es el Dios todopoderoso. Mire que en el versículo 13 le dice Daniel, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues, hizo así. Pero al cabo de 10 días, el versículo 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. No solamente Daniel, los amigos, los llaves de Daniel, ahí ellos dijeron, nosotros nos cuidamos, pero dice que después de 10 días ellos estaban mejor rostro. Venimos ayunando, hermanos. Si usted no ha empezado a ayunar, hágalo por una semana o hágalo por los 21 días. Este mes estamos con toda guerreando y entendiendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, quiero tocar el primer punto, y es vivir conforme a Dios. ¿Cuál es? Porque la vida espiritual comprende vivir rectamente delante de Dios. Ser íntegro es no solamente hacer las cosas cuando las personas me están viendo. Ser íntegro es hacer las cosas cuando nadie me está viendo y seguir haciendo las mismas cosas correctamente. No es que me ve, cambie. Y se va, está el muchacho ahí, llega el papá, voltea, se fue, venga, abre ventanas, cierra ventanas o hace cosas, ¿sí? Esto requiere que seamos íntegros, que seamos los mismos cuando no está nadie revisándonos o nadie viéndonos allí. Entonces, con esto quiero decirles que la guerra espiritual tiene que ver con la forma de vida que nosotros estamos llevando, con el estilo de vida que estamos llevando. Daniel no solamente por su antigüedad, porque imagínense este muchacho ya hablando lenguas, este muchacho teniendo un conocimiento,
era superior el espíritu que había en él. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. Podemos saber mucho, conocer mucho, yo me sé de Biblia esto, pero ¿qué de tu relación con Dios? ¿Lo conoces o no lo conoces? Él lo diferenciaba que tenía el Espíritu Santo, era un varón lleno de la gloria de Dios y tenía a Dios, que eso era lo más importante. Entonces a Daniel no le podían hallar ocasión para hacerle caer, porque a él le están buscando ocasión para acusarle respecto a cosas del reino. Pero dice la palabra de Dios que él era fiel y no tenía vicios. Vamos al capítulo 6 y podamos allí tomar la enseñanza en esta mañana. Entonces, el versículo 4, 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, esto nos está mostrando que allí habían unos gobernadores, pero los gobernadores tenían a cargo los sátrapas, ellos también estaban gobernando ciudades. Entonces dice que había allí habían unos sátrapas, creo que eran 120, digamos que eran 3 gobernadores, por ahí de a 40 sátrapas por cada gobernador, entre ellos estaba Daniel. Daniel ya era un gobernador, era alguien que lideraba, era alguien importante. Entonces aquí nos está mostrando que cuando los líderes practican el ocultismo o el gobierno permite la corrupción, entrega el país a las tinieblas. ¿Por qué? Porque es una lucha entre las autoridades de maldad contra principados, dice el texto, potestades, huestes. Estamos hablando autoridades allí representadas. Entonces tomo el ejemplo siguiente, que Daniel representa la autoridad de Dios, de la luz, y los sátrapas, estos gobernadores, representan las autoridades de las tinieblas. Hoy en día nosotros estamos viendo esa misma lucha que está pasando actualmente. Como iglesia, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? ¿Qué vamos a hacer respecto a esta lucha demoníaca de las fuerzas del mal? Podemos ver aquí que Daniel, desde este inicio que fueron llevados estos muchachos, Daniel no le servía a los hombres, Daniel estaba sirviendo a Dios. ¿A quién le servía Daniel? El rey le propuso: coma de esto. Él dijo: pero yo tengo a alguien más grande en los cielos y yo voy a honrarlo a él. Por eso en esta guerra se necesita vivir en santidad, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, ¿cómo yo viviendo en pecado voy a poder reprender? ¿Sí? ¿Cómo practicando el pecado saldrán fuera todas las huestes de maldad? Un ejemplo, yo mintiendo y voy a echar fuera un espíritu de mentira. ¿Cierto que no? Dice la palabra de Dios que una casa dividida no prosperará. Entonces, acá estamos viendo cómo los sátrapas se unen, todas aquellas autoridades, para destruir a Daniel. Y esto es algo que se ve en la política, pero también es algo que se ve en las iglesias, es algo que se ve en las casas, en los hogares, algo que se ve en los colegios. Cómo ese celo por alguien que está en una posición superior, cómo se unen para destruir a esa persona, cómo se unen para destruir a aquellos por celos, envidia, lo que sea. Estamos viendo esto que está pasando, es una realidad en nuestras vidas. Entonces, acá lo que nos muestra este punto es que nosotros no tengamos que ser acusados. Una vida sin tacha. Vivir de tal manera que la acusación que se genere contra nosotros sea una acusación equivocada. Nosotros no podemos decirle o no podemos controlar que digan mentiras de nosotros, pero nosotros sí podemos vivir de una manera que eso que están diciendo sea una manera equivocada. ¿Cuántos lo creen? Que lo que están diciendo no es cierto, porque nosotros vivimos de una manera diferente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Punto número 2. Debemos tener una buena relación con Dios. Esto no se trata de una religión, esto se trata de tener una relación con Dios. No solamente vivir, yo puedo decir: yo cumplo con esto, yo cumplo con aquello, yo hago esto, yo hago lo otro,
Pero otra cosa también es decir, yo conozco a Dios, yo tengo una relación personal con Dios. Sí, me leí la Biblia. Bueno, tú le puedes orar a Dios, Dios te responde, Dios te habla. Dios, ¿qué te dice a ti? Entonces, esto nos lleva a que cuando el país, la nación, se aleja de Dios, la nación es entregada a las huestes de maldad. El país es entregado a las fuerzas del mal, porque si no permite que Dios sea su autoridad, otro va a ser su autoridad. Y usted ya sabe quién va a ser. Entonces, no es portarme bien por el que dirán, es ser para el que dirán. Una esencia de lo que yo soy para dar al que van a decir. Versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Era tan recto este muchacho y tan comprometido y con una visión clara, que no hallaban cómo acusarle. Decían, por aquí no, eso, pues metámonos con su creencia. Tal vez a usted le ha pasado. Dice, no, pero en todas las cosas bien, pero en el trabajo, me decía alguien, pero en el trabajo se me vienen y me rodean todos, me decía así, me rodean todos y se me van, como soy el cristiano, entonces y el cristiano, y diga, y me rodean, y yo decía, yo trato de salirme de ahí, yo me les voy. Eso es lo que está pasando, que la vida de Daniel era diferente. Él no comió la comida de todos, no hizo lo que todos estaban haciendo, lo único era tocar la relación que tenía con su Dios. Eso lo han hecho con nosotros y eso lo hacen. ¿Cómo se levanta hoy en día esa oposición contra aquel que está proclamando la palabra de Dios, contra aquel que proclama la verdad? ¿Y cómo se busca callar a esa persona? En otras palabras, eliminar al que dice la verdad. ¿Hay que? Eso se vive hoy en día, esa es la actualidad que nosotros vivimos en nuestro país, esa es la actualidad que se vive en el mundo. ¿Cómo se quiere callar una iglesia que clama, que intercede, que ayuna, que trabaja en el extendimiento de Dios? ¿Cómo se quiere callar una iglesia que está arrebatando las almas del infierno, de una condenación eterna? Alguien que está expresando la verdad. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos obstáculos tienes que enfrentar tú como creyente para orar? ¿Cuántos obstáculos tienes que enfrentar para congregarte? ¿Cuántos obstáculos tienes que enfrentar para buscar a Dios? ¿Cuántos obstáculos hay en los países donde no pueden salir a evangelizar? ¿Cuántos obstáculos hay en los países donde si usted ora al lado de una clínica donde practican el aborto, lo pueden echar preso? Me estaba contando mi esposa de un país donde si usted lo ven recostado al poste y allá está orando y reprendiendo, lo llevan preso. Usted no puede darle vueltas a ese lugar. ¿Saben la fuerza espiritual que esto causa en estos lugares? Y ya se ha llegado hasta estos medios. ¿Cuántos obstáculos tendremos que pasar nosotros? Punto número 3, van a haber amenazas y planes, porque todo el tiempo estamos recibiendo amenazas, sea de una persona, sea de la otra. Nos sentimos, lo tachan a usted por ser cristiano y que usted, amenazas por parte de instituciones, de muchas situaciones. Veamos el versículo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. ¿Cuántos dan palmaditas? Dicen que esto no va a pasar, tranquilo, y por detrás lo están acuchillando, por detrás están haciendo diferentes cosas. Vienen situaciones difíciles, viene persecución para la iglesia en estos tiempos. Y estamos viendo cómo un gobernante sacraliza su posición o justifica la secularización. En otras palabras, algo que da carácter a algo como si fuera sagrado, o algo divino como si fuera sagrado, pero no lo es. Endiosar un gobernante, endiosar una persona, en otras palabras. ¿Cómo se unen grupos de personas o instituciones para conspirar contra la iglesia en estos tiempos? El versículo 7 nos dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real
y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces aquí lo que están tramando los príncipes, los gobernadores, los políticos, era algo sutil. Hoy estamos viendo que se nombran cosas sutiles, de una manera sutil se proclama algo, lo acepta uno y después es cambiado. Nos estaba comentando ayer alguien, a nosotros nos propusieron algo, que se iban a limpiar estas calles, que firmáramos aquí, que no se permitiera más eso y ya, que se iban a limpiar. Dijo, nos hicieron firmar, todos firmamos a favor de eso, hermano, póngale mucha atención. Y después voltearon los papeles y nos sacaron a nosotros y llenaron esto de eso. Es tremendo. Vamos a encontrarnos con esto, usted se va a acordar. Seamos entendidos, hermano. Cosas que hacen ver buenas, pero que son malas. Hablan con sutilezas. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hay frases que no parecen malas y que engañan a las personas, que son sutiles, y cuando nos damos cuenta es el error que se cometió en el país. Mire lo que pasó. Y eso son por las decisiones que nosotros estamos tomando. Por eso se necesita el Espíritu Santo de Dios. Si alguno aquí, como este muchacho Daniel, quiere tener una relación con Dios, yo quiero invitarle a que acepte a Jesucristo en su corazón primeramente. Sin Dios nada puedes hacer. Número 4, edictos. Cuando hay leyes contrarias a los principios bíblicos, aborto, inmoralidad, brujería, todo esto abre puertas en un país para que reine estos demonios, estas fuerzas espirituales. Van a haber edictos en contra de la iglesia, sí, en contra del evangelismo también, en contra de los cristianos, los van a haber, hermanos, y tenemos que saberlo. Les hemos contado aquí en los países, no puede usted salir a evangelizar, no puede salir a algún lado de esto, porque eso, incluso esas leyes son penales, va para la cárcel. Eso es algo tremendo. Mire lo que dice el versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Algo que se lo presentaron sutilmente, el rey ni sabía qué era lo que estaba pasando, porque de una manera sutil ellos tomaron y le tocaron el corazón. Dijo, no, pues me van a exaltar a mí, y ya, él no sabía qué estaba pasando. De manera sutil, esto que estaba afectando la nación se estaba permitiendo en ese momento. Entonces, ¿en qué punto vamos? En el 4, ¿cierto? Pasamos al 5, por eso se necesita en estos tiempos gente así como Daniel, que sea entendida. Entonces el 5 punto son hombres entendidos, pues hombres y mujeres hablo generalmente, hombres entendidos. Entonces vamos a ver cuál fue la reacción de Daniel ante esta ley, ante este edicto que fue proclamado allí en esta nación. Él no retrocedió. Él ya venía desde hace mucho tiempo haciendo lo que estaba haciendo, de rodillas ganando una batalla. ¿Cuál es la posición apropiada para la oración? Yo les pregunto. Dijo alguien, el alma se pone de rodillas muchas veces a pesar de la posición en que se encuentra el cuerpo. El alma, la disposición del corazón es lo más importante en la persona. Pero usted dice, sí, yo también quiero saber cuál es la posición del cuerpo indicada para orar. Pues de rodillas, hermano. Pero el cuerpo, el corazón, ¿sí? Con tus labios me honran, pero su corazón está lejos. Podemos estar aquí pensando en otras cosas. Sales por allí y te olvidas que hay un Dios en los cielos que te está vigilando. Entonces, Daniel era un hombre entendido, sabía lo que estaba pasando, y él abría las ventanas y oraba hacia la ciudad, oraba hacia Jerusalén. Sabía que algo estaba pasando allí en esta ciudad. Entonces él se refería, entendiendo que un hijo de Dios clama por su nación, que un hijo de Dios clama por lo que está pasando.
Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto puede costarnos la vida. Saldremos a las calles y seremos acusados. Todo esto puede pasar. Todo esto puede pasar. Al orar por la nación es una guerra directa contra Satanás. Es una lucha y una batalla directa contra las fuerzas del mal. Ayer estábamos, según un mapeo espiritual, orando en Bogotá en diferentes puntos, pidiéndole al Señor misericordia, arrepintiéndonos por tanta maldad, por tanto pecado, suplicando al que tiene todo el poder, al que tiene todo el control, porque a Dios no se le ha ido el control. Él tiene el control. Estamos orando en esto, otros estaban ayunando acá. Y en muchos sitios estaban ayunando, de varias denominaciones estaba haciendo esta oración, en un solo cuerpo, unánimes, pidiendo por una nación, entendiendo que Dios puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos creen acá que Dios es un Dios poderoso? ¿Que hace milagros? ¿Que es sobrenatural? ¿Que lo imposible, que nosotros creemos imposible, Dios lo hace? Dios que transforma vida, que hace cosas. A ese Dios es el que entendemos, así como Daniel supo que estaba pasando algo en el país, dijo acá, esta forma es de acudir a nuestro Dios, de acudir al Todopoderoso. El versículo 11 dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. Él no solamente estaba orando, estaba rogando, Señor, por favor, en presencia de su Dios. Entendía él que la forma de luchar era de rodillas, orando al que tiene todo el poder sobre toda cosa creada, en los cielos y en la tierra. Número 6, autoritarismo. Hay gobernadores que se creen Dios. Es así, que van a salvar al país, que van a salvar al mundo, eliminan los poderes del Estado, la rama judicial, la legislativa, la ejecutiva. Entendamos esto, cuando esto está pasando, es este tipo de gobierno y eso no nos conviene, eso no conviene. Entonces, quieren que todo el país sea dirigido por ellos, todo conste de ellos, ellos sean el Dios, ellos sean adorados prácticamente. Él es mi Salvador. Yo quiero preguntarles algo aquí. ¿Ustedes de quién dependen? Su trabajo, su vida, ¿de quién depende? ¿Dependemos de un gobernante? ¿Dependemos de una persona? ¿De quién dependemos nosotros? Cuando nosotros creemos que un hombre puede traer la libertad a nosotros, o que un hombre puede mantenernos a nosotros, les va a dar subsidios, les va a dar todo gratis, que un hombre puede darnos lo que a nosotros nos toca trabajar, entonces que otro nos los va a dar, hermano, estamos perdidos cuando estamos pensando en esto. Estamos perdidos. El versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Se ha echado dónde? Hermano, los leones no estaban muecos. Leones tenían dientes. Esos leones tenían dientes. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual nos puede ser abrogada. Entonces nos está mostrando que a través de la cultura, de los gobernantes, de muchas personas, ¿sí?, de la música, de los medios, la educación, se están promoviendo valores contrarios al evangelio, ideologías captando la atención de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de todas las personas, porque así como hay autoridades de parte de Dios, hay autoridades de parte de Satanás que están trabajando también, porque cada vez la iglesia predica, se ganan las almas para Cristo, para el reino de los cielos, pero Satanás no quiere que ninguno de ellos sea salvo y está allí trabajando. Número 7, la calumnia y el engaño. Se levanta calumnia, hay engaño, hay mentiras entre los hombres, entre los hermanos. Cuando hay mentiras entre los gobernantes, sabotaje, engaños también, esto le abre puertas al enemigo. El versículo 13 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hablan
contra la iglesia, hablan contra nosotros, porque nosotros estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, proclamamos la verdad. Y por proclamar la verdad, corre peligro nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto a dar la vida por causa de Cristo? Es tremendo, veíamos cómo mataron unos pastores acá en Colombia. Pastores amenazados del Chocó, tiene 24 horas para salir. En el Catatumbo, toda esta región, amenazas. O sea, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Hablan contra nosotros porque nosotros hacemos lo que debemos hacer. ¿Cuántos estamos haciendo eso? A la verdad llaman engaño, aceptan mentiras como si nada y a la verdad la resisten. Y número 8, para terminar, la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, ojalá sea como Daniel. Él dijo, yo estoy haciendo las cosas no para los hombres, las estoy haciendo para Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos las cosas a Dios? Para darle la gloria y la honra al que se lo merece, al que tiene todo poder y toda autoridad. Nosotros podemos ser sentenciados por causa de Dios, muertos por su causa. Esto me ha llevado también a reflexionar, ¿yo moriría por causa de Cristo? Y he estado preguntando a mi Señor, espero que sí. Ayúdame, esperamos que sí, porque es muy fácil decir que sí, pero si en ese momento, Señor, estamos entrando en tiempos difíciles, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? O pasando por pruebas, muchos estamos pasando por pruebas, por dificultades, para que el nombre de Dios sea proclamado. Quiero que vaya al versículo 16 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso. ¿De dónde? Ya sabemos que los leones son peligrosos. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él, mire qué bonita esta palabra, a quien tú continuamente sirves. No era cristiano de cada 8 días o de cada mes o cristiano de cada año. Continuamente oraba al Dios del cielo. Ese muchacho tenía una convicción y una creencia que Dios era grande. Incluso el rey lo reconoce. Yo sé que usted adora a un Dios y continuamente lo hace. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con el anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca del rey no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, vuelve y lo dice, ¿te ha podido librar de los leones? Mire tan tremendo esto. Aún el rey, Daniel le servía de testimonio al rey. El rey decía, yo sé que hay algo más poderoso, porque para él ponerse sobre mi palabra y hacer lo que está haciendo, hay algo más poderoso allí. Tal vez Daniel estaba más seguro en el foso de los leones que afuera. Poco de chisme, murmuración, deditos, todo en contra de David. Estaba más seguro en el foso de los leones. Daniel, ¿qué dije? Daniel, gracias. Daniel, hasta habrá dormido mejor que el rey. Y durmió porque el rey no pudo dormir. Estuvo en ayuno, pasó en vela, se levantó muy de temprano y fue a ver qué pasó con Daniel. Daniel allá muy tranquilo, ¿qué pasó? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, está hasta feliz. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. El Dios que tiene todo el poder puede cerrar la boca a esos leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? Quiero invitarles, hermanos, que como iglesia, cada uno de los que estamos ahí, confiemos en Dios. Él nos sacará adelante, algo hará Él.
Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Algo hará el Señor. ¿Cómo va a salir este país adelante? Algo va a hacer el Señor. Pero se necesita que nosotros oremos y clamemos. ¿Cómo te va a sacar a ti adelante? El Señor va a hacer algo, pero el Señor lo va a hacer. El Señor puede restaurar tu vida, llenar ese vacío que hay en tu corazón. No estarlo buscando con drogas, no estarlo buscando con muchas cosas que hay. Y en realidad vas a seguir vacío. Porque después, bueno, es un poco más profundo, pero después de caer en esto, viene un sentido solitario a la persona, un sentido de un vacío aún mayor, porque uno piensa que estas cosas van a saciarlo, pero no lo pueden saciar. Quiero seguir leyendo acá. Entonces se alegró el corazón del rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión. El 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando, miren esos leones, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esos leones eran peligrosos, ni siquiera llegaron, los cogieron en el aire y acabaron con las personas. Esto nos demuestra que por más mal que esté el mundo, por más mal que esté el país, Dios tiene el control sobre todas las cosas. La justicia divina, a veces nos preguntamos, ¿será que qué va a pasar de nosotros si la condición se empieza a complicar y no hay para el alimento? ¿Quién nos sostiene? Pensamos, ¿será que me quedo en Colombia o me voy, que esto está poniendo feo? O los que vienen de otro país, ¿me sigo acá en Colombia o me devuelvo? Todos estamos, o sea, vienen esas cosas a nuestro pensamiento, a nuestra vida, pero yo quiero decirle hoy que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Él es quien nos ampara y quien nos ayuda, que no hay nada que se salga de la mano de Él. Él es todopoderoso. Por más difícil que se ponga la situación, Él está ahí en medio de nosotros como un poderoso gigante. Entonces, la oración, el arrepentimiento y la intercesión son medios espirituales para resistir y liberar un país. Si nos humillamos y reconocemos que necesitamos a Dios, por lo contrario, está perdido. Si en un país se niega la predicación del evangelio, se niega a Dios, el ateísmo, todo esto, y se deja el control al desborde, que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, porque ahí sí, ¿qué puede pasar? Pero hoy quiero que usted tenga en su corazón y seamos entendidos. Vienen unas elecciones, que nosotros seamos entendidos en lo que vamos a hacer, hermanos, que nosotros estemos orando y clamando. Mire, cuando hay entrega, cuando hay una relación con Dios, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, el nombre de Dios es glorificado. Dios salva y libra un país de la potestad del maligno. Diga conmigo, Dios salva y libra un país en la potestad del maligno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si usted lo cree, nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Por eso en segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Quién lo puede hacer? Un hombre. Yo voy a aliviar la situación del país, voy a aliviar la situación del mundo. Un hombre no puede hacer nada, solamente nosotros poner la confianza en un Dios que tiene todo el poder, porque Él dice que perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. ¿Qué pasa cuando hay alguien fiel, cuando alguien que honra a Dios, que entiende lo que debe hacer? ¿Qué pasó en este caso que Daniel dobló rodillas y clamó al Señor? Vaya al versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y ¿qué? Y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los... ¿Cuántos lo creen, hermano?
que Dios puede hacer todo eso. Dios puede rescatar esta nación, Dios puede rescatar este país, pero Dios también puede rescatar a Venezuela y puede rescatar a todo el mundo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Póngase sobre sus pies y démosle gracias a Dios. Padre bendito de la gloria, sabemos, Señor, que tú nos estás llamando hoy, así como Daniel entendió, tenía un espíritu superior a todos porque tenía el Espíritu de Dios dentro de sí. Ayúdanos a entender en estos tiempos que necesitamos estar atentos a la batalla, a lo que está sucediendo en el país. Necesitamos, Señor, creer que tú eres un Dios que tiene todo el control, el señorío, que tiene todo el dominio, la autoridad y la potestad. Que todos tiemblen y teman ante tu presencia, Padre amado y bendito, porque tú eres el Dios viviente que permanece por todos los siglos de los siglos. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy, Señor, que tu reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Solamente Dios salva y Dios libra. Hoy clámale a ese Dios que salva y libra. Clámale por tu familia, clámale por aquellos que tú tienes al lado. Clámale porque tal vez tú dices, yo me cansé de orar por tal persona, me cansé de orar por por aquel. Pero hermanos, no podemos cansarnos, debemos batallar, debemos clamar por este país. El Señor dice que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Él puede librar este país, Él puede librar mi vida, puede librar su hogar de la división, de la destrucción, su vida de la decadencia. Órele a Dios y dígale, Señor, hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos primeramente que necesitamos. Sin ti nada podemos hacer en este mundo. Mi dependencia viene de parte tuya. Aunque la situación del país se ponga cada vez más difícil, yo sé que tú me vas a sustentar, yo sé que tú me vas a bendecir. Órele allá a Dios. Órele a Dios. Y yo quiero hacer una invitación aquí a las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy Dios te hace el llamado para que tú te acerques a Él. Él dio su vida por ti y hoy te está llamando a que seas un hombre como Daniel y superior a los demás. No para enorgullecerte, sino una persona que no va a ir a una condenación eterna, sino que va a ir para vida eterna. Que cuando tú mueras en esta tierra, vayas a pasar una eternidad con el Señor. La pregunta es, si usted muere hoy, ¿a dónde va a pasar una eternidad? Yo quiero invitarle a que hoy seas entendido como Daniel y permitas que Dios venga a morar en tu corazón. Que seas lleno del Espíritu de Dios como Daniel y que seas usado para transformar naciones, seas usado para cosas grandes. Quiero que repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy entiendo la necesidad de ser diferente. Te necesito a ti. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. No quiero andar más errante por la vida. Quiero que restaures mi relación contigo. Hoy entiendo que es necesario que yo esté en el punto de batalla, que me levante a guerrear. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir adelante. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Siga orando, hermano, allí. Y todo aquel que hizo esta oración, si usted quiere pasar adelante, hacerlo público, porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo públicamente y dijo, si alguno me niega, yo también te voy a negar. Pero si usted hizo esta oración, le invito a que pase acá adelante, quiero orar por usted. Hoy Dios te ha llamado para reconciliarse contigo, para que tú te reconcilies con Él. Para que hoy Él llene tu corazón, Él venga a tu vida. Y hoy podamos darle toda la gloria y la honra de Dios y decirle, Señor, tú eres el más hermoso, el más bello en nuestra vida. Tú eres el Santo de Israel, tú eres el Todopoderoso. Mientras usted está orando allí y alabando al Señor, mientras usted está orando allí al Señor y está diciéndole, eres el más hermoso, eres el más bello, eres el más... Adora al Señor allí un momento. Voy a orar por tu vida. Padre bendito de la gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, Señor. Porque tú estás llamando este corazón. Porque tú tienes un propósito con ella, Señor.
Hoy, Señor, ella está delante de ti, Señor, para que tú le llenes de tu gloria y de tu gracia. Padre, bendícela, Señor, grandemente. En el nombre de Jesús, hoy pido que descienda, Señor, con amor, que llenes su corazón. En el nombre de Jesús, Padre, trae tu paz, trae tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor poderoso, yo pido que la ayudes a perseverar hasta el final. Que ayudes esta vida, Señor, a seguir adelante. Ante las dificultades, las situaciones, tu Espíritu mora en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tócala, toca su corazón, toca su vida, Señor. Llénala más de ti, Señor, que ella pueda conocerte más. Padre amado y bendito, hoy te doy gracias y la bendigo en el nombre de Jesús.